Bueno, ahora que estamos solos, vamos a hablar de las equivocaciones que cometían algunos sabios de la antigüedad, ¿no? Desatinos que sostenían, cosmologías erróneas, recetas demenciales. Vamos a empezar con los médicos, que si me permiten eran todavía peores que los de ahora. Ahí lo tiene Hipócrates, que hace 2500 años aseguraba que en el cuerpo humano existían 4 humores fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, también llamada melancolía. De las combinaciones de estos humores dependía el equilibrio de nuestra salud, decía Hipócrates mientras se rascaba contra la pared. Hipócrates también decía que en la reproducción de los mamíferos, si me permiten el tema un poco escabroso, se combinaba una simiente masculina con otra femenina para la fecundación. Pero Aristóteles, que estaba escuchando, quiso refutarlo y dijo que lo básico era, disculpen ustedes, la simiente masculina, y que la mujer solo suministraba una especie de alimento para el desarrollo del mismo Aristóteles. Si la simiente era vigorosa, daba origen a hijos hombres, y si no lo era, a mujeres. Machista Aristóteles. La idea de que las mujeres son algo así como hombres fracasados subsistió durante siglos. Este mismo Aristóteles le hizo otra corrección a Hipócrates. Este último, es decir, Hipócrates, había apuntado que el cerebro era la sede del pensamiento y las emociones. Está bastante bien. Aristóteles dijo, no, la razón se encuentra en el corazón. Como se ha dicho, Aristóteles, o como no se ha dicho todavía, afirmó que el cerebro, que es la parte más fría del cuerpo, no sirve más que para refrigerar a este que está acá atrás, al cerebro de los calores venidos de la tripa, decía Aristóteles, con total desvergüenza. O sea que el cerebro sirve solamente para refrigerar el cuerpo. En algunos casos se ha comprobado que sí. Durante la antigüedad se atribuía a causas sorprendentes la existencia de las epidemias. Se hablaba de influencia de los astros, y ahí viene el nombre de influenza que se le dio a la gripe. Se hablaba también de terremotos, de erupciones volcánicas, de corrupción de los aires, como malaria, de envenenamientos de las aguas, de la presencia en el aire de polvo morboso, de la putrefacción de los cadáveres, de castigos infligidos por la divinidad y de tantos más factores, menos de los microbios. Bueno, de estos últimos, quiero decir, de los microbios, tuvo alguna premonición nuestro querido amigo, el jesuita Athanasius Kircher, en 1658. Alrededor de 1540, Andrés Vesalio, un médico de Bruselas, ¿qué tal, doctor?, fundó la anatomía moderna y muchas veces tuvo que robar cadáveres de los patíbulos para hacer investigaciones. En cierta ocasión, tuvo que tratar una enfermedad del emperador Carlos V. Y los demás médicos no lo dejaron porque aquel día la luna no era favorable para la inspección médica. Y Vesalio hizo lo siguiente. Fue a los ventanales por donde se veía la luna, cerró las cortinas y dijo, ahora la luna no se enterará de nada, y procedió a efectuar su tarea. Felipe II, el hijo de Carlos, lo conservó como médico de palacio. Cierto día, Vesalio quiso trabajar sobre un cadáver reciente y su ayudante vio que el cuerpo, el cadáver,
hacía una contracción al recibir un corte. Vesalio lo tocó con un bisturí y el cuerpo hizo así, ¿no? ¿Qué sé yo? Y salió corriendo el ayudante a denunciar a su maestro a la comisaría por haber herido a una persona viva. Y se armó un gran escándalo legal. Vesalio fue procesado por la Inquisición, pero se escapó. Murió apenas empezaba su huida, en 1564. Por aquellos tiempos, la medicina se basaba esencialmente en exonerar lo excesivo. Purgas, vomitivos, sangría. Pues llegaba, me duele tal cosa, purga. Me duele tal otra, vomitivo. Me duele la de más allá, sangrías. Y también, por el lado contrario, la medicina añadía lo necesario. Y los recursos a veces eran truculentos. En 1714, por ejemplo, a la reina María Luisa de Saboya se la trataba por unas jaquecas, plantándole en la cabeza unos pájaros muertos y sangrantes y alimentándola con leche de mujer. Murió. Otro ejemplo de esta terapia fue aplicada al rey Carlos II de Inglaterra, el rey de la Restauración, durante los 5 días que sobrevivió a un ataque que tuvo, ¿no?, en la corte. El soberano venía perfecto de salud y una de las muestras de su buen estado era que entretenía a 13 amantes. Luego de aquel, le agarró un ataque y corrieron 7 médicos a su lecho y empezaron a ponerle ventosas, a sangrarlo, darle vomitivos, antimonio, una purga, una lavativa. Más tarde le afeitaron la cabeza y le ubicaron allí algunos emplastos. Vinieron después estornutatorios, cataplasmas, nuevas sangrías. Al 4.º día de tratamiento le sirvieron un caldo de polvo de calavera de un hombre muerto violentamente, a título de reforzante. Al rey le cachó fiebre, se la combatieron con quinina y luego le aplicaron diversas piedras prodigiosas. Al día siguiente, Carlos II falleció. Y una muerte que resultó muy natural a la vista de todos estos empujones que le habían dado. En la autopsia descubrieron que en realidad padecía de gota. Iguales de bestias o peores eran los astrónomos y estudiosos del cosmos. Ahí lo tienen a Tales de Mileto, que concibió un sistema del cosmos en el cual la Tierra, plana, estaba en una burbuja de aire que a su vez flotaba en una masa inmensa de agua. Las estrellas estaban pegadas en la bóveda de aquella burbuja. A mí me parece mucho más razonable que la que se usa hoy en día. Su discípulo de Tales, fue Anaximandro, que también decía que la Tierra estaba en el centro del universo, pero él pensaba que flotaba en un vacío infinito. Aristóteles apareció de nuevo. ¿Qué dice? Cuidado. No solo habló sobre asuntos de medicina. En verdad, para todo tenía una opinión este muchacho. Él fue quien encauzó durante más de 15 siglos el pensamiento occidental. Había nacido en el año 384 a.C. y como todos sabemos, fue llamado el príncipe de los filósofos, y para él la Tierra estaba plantada en el centro del universo y el Sol y los astros giraban en torno de ella. Entre otras cosas, pensaba que nuestro cerebro no recibía sangre, y como hemos dicho, era la parte más fría del cuerpo, que la gente entonces de cabeza grande y venas estrechas dormía bien. Pensaba también que la sangre de la mujer es más oscura y espesa que la del varón y que las moscas tenían 4 patas. Ptolomeo contaba estrellas. Había llegado a inventariar 1022. Fue él quien denominó planeta, en griego vagabundo ese, a esos cuerpos inquietantes que no seguían una trayectoria tan simple y andaban errantes por el espacio, cambiando de velocidad y de camino. Genófanes decía lo siguiente: los astros proceden de nubes ardientes que surgen de la Tierra.
Decía que estos astros se apagaban de día y se encendían de noche, menos el sol, que trabajaba al revés. Anaxágoras creía, esto es Anaxágoras, que es Anaxágoras de Clasómenes, creía que los astros eran fragmentos desprendidos de la Tierra. A mí me parece que tiene razón. Y el Sol, decía, es una piedra grande como el Peloponeso, que es una península al sur de Grecia. Y por tal afirmación, que si bien se mira despojaba al Sol, a Helios, de su divinidad, Anaxágoras fue castigado y enviado a la cárcel por impío. En el siglo V a.C., Filolao escribió acerca de la música celestial o la música de las esferas. Para él, cada uno de los 10 grandes cuerpos celestes emitía un sonido distinto. Y todos juntos sonaban y armonizaban en una música sublime. Más cerca de nosotros, nada menos que Immanuel Kant publicó su Historia Natural de la Naturaleza y Teoría de los Cielos. Y dice Kant que todos los planetas están poblados por seres inteligentes, con la particularidad de que el refinamiento de todos ellos crece a medida que están más alejados del Sol. De esta manera, Mercurio y Venus estarían habitados por pastenacas. En cambio, Saturno, que era el último que conocían en aquel entonces, por sabios magníficos. Si hablamos de rarezas respecto a la física antigua, no podemos dejar de mencionar a Empédocles, ¿no? Empédocles de Agrigento. Este hombre del cual hablábamos el otro día, ¿no? Contamos cómo quería ser tratado como un dios y que al final de su vida se arrojó al cráter del Etna para no morir como los ciudadanos vulgares. Bueno, Empédocles sostenía que los 4 elementos primarios daban entidad a todas las cosas, ¿no? Y los responsables de esta combinación eran 2 grandes poderes, el amor y el conflicto. No está mal esta idea. El amor y el conflicto, que andaban sueltos por el mundo. El estado del mundo se debía, según Empédocles, a que el conflicto estaba quitando terreno al amor. ¡Qué idea tan rara y tan cierta! E iba introduciendo divisiones, especies, sexos, climas. Lo que antes era amor había sido alterado con padecimientos y catástrofes. Decía Empédocles, cuando se complete el ciclo y triunfe el conflicto, cada uno de los 4 elementos se irá por su lado y volverá a comenzar el proceso. Empédocles creía también en la transmigración de las almas, en cuyo transcurso éstas se purificaban de las culpas de vidas anteriores, y opinaba que en la cumbre de la sociedad humana habían de estar los profetas, los poetas y los médicos. Como se ve, los sabios de la antigüedad clásica estaban muy equivocados. Pero alguien dirá, ahora también estamos equivocados. Las cosas que creemos sobre el cosmos seguramente son erróneas, serán muy pronto reemplazadas por otras. La respuesta es sí, pero no es lo mismo fallar por 10 centímetros que por 2 cuadras. Hay un camino hacia la verdad y seguramente hoy estamos más cerca que antes. Sigamos entonces recorriendo nuestro sendero de ensayo y error a través del universo. Vamos a contar hoy un episodio sangriento del virreinato del Perú allá por el siglo XVII. En ese entonces la situación social se diferenciaba bastante de la del siglo anterior, del siglo XVI. Al cumplir los primeros 100 años
el virreinato estaba dominado por las familias de los españoles europeos y los españoles nacidos en América, llamados criollos. Bueno, estos eran los que ocupaban las funciones públicas en las audiencias y en el cabildo, o a veces eran mercadores no, mejor mercaderes, pero es que mercaban, claro, no está tan mal, o hacendados, en fin. Los nietos y bisnietos de los españoles que llegaron originalmente, aunque todavía poseían gran fortuna, añoraban el orgullo de lo que fuera la grandeza y riqueza de sus antepasados. Las poblaciones no eran muy grandes, los pueblos tampoco, quiero decir, las poblaciones en tanto que pueblo, las poblaciones en tanto que número de habitantes no eran grandes. Las mayores tenían alrededor de 15.000 personas. Allí sí podía encontrar uno abogados, oidores, regidores, comerciantes, religiosos, artesanos, mercachifles, verduleros, indios, cargadores, aguateros y esclavos. Bueno, estos foros urbanos estaban influidos por el clero, pero también y en gran medida por la vida amorosa. ¿Qué otra cosa? Era el tema principal, ¿no? Las pasiones y los amoríos tenían a todos muy atentos, muy concentrados. Las cúpulas de la sociedad las formaban el presidente de la audiencia y el arzobispo, quienes no siempre se encontraban relacionados armoniosamente. En Potosí, que era el centro principal de la economía y desde luego la mayor fuente de ingresos de la corona española, las peleas continuas entre gentes de distintas regiones, ¿no? Vascongados, andaluces, extremeños, manchegos, vizcaínos, castellanos. Bueno, todos estos españoles en busca de poder y riqueza, estas peleas contribuían a levantar los ánimos ya de por sí exaltados de sus habitantes. En este marco nació en Potosí Magdalena Tellez, que era hija de padres distinguidos y de fortuna, y había sido dotada de una enorme belleza, tanto que se decía que entre las jóvenes de su tiempo brillaba como el sol entre las estrellas. Era orgullosa y soberbia. Perfecto. Se comportaba con una indomable fiereza. El cronista Bartolomé Arzán de Ursúa dijo que esta chica tenía tal carácter porque de niña había sido amamantada por una india chiriguana. ¿Saben los chiriguanos? Indios muy hostiles. Feroces guerreros. Sí, algunos decían que eran caníbales, pero eran embelecos para agrandar, sí, claro, la confrontación. Pero... Bueno, dicen que el primer matrimonio de Magdalena duró muy poco. Su primer marido fue don Juan Lascano. Eso es todo lo que se sabe. En segundas nupcias se unió a un caballero noble, apacible y de angelical condición, llamado don Alonso de Escobar. Según el historiador Roberto Calvo Querejazu, por razones que se ignoran, este hombre, Alonso Escobar, aparecía por las mañanas durmiendo en el balcón de la habitación matrimonial. Parece que doña Magdalena castigaba a su marido de esa manera y también lo castigaba en público. Cada vez que el marido abría la boca, lo callaba a gritos. Y respecto a las noches en el balcón, hay que decir que el clima gélido de Potosí condujo a don Alonso a una pulmonía que lo hizo fallecer muy joven. Qué feo. Tal como en el cuento de la Cenicienta, se comentaba que un día doña Magdalena, mirándose al espejo, se dijo a sí misma: hermosa eres, Magdalena, el oro y la plata te sobran, tienes joyas, esclavos y tierras, ¿qué te falta? Y un vizcaíno que la servía como fiel escudero y la conocía desde muy niña, le contestó: te falta juicio. La mujer lo persiguió por toda la casa con una cuchilla. Un día jueves de Semana Santa del año 1660, tuvo Magdalena un fuerte cambio de palabras con doña Ana de Robles de Sanz de Baeza,
porque muy subordinada, ¿no? No, muy llena le faltan, le sobran algunos. Ana de Robles de Sáenz de Baeza. No, pues está bien, ¿eh? Pues son dos Sí, títulos. sí, claro, sí, claro, sí, desde luego, sí. Bueno, puede ser la señora Ana de Robles que se casa con el señor San de Baeza. Ya Y lo ahí tenemos queda redondo sin necesidad de más complicación. Lugar, claro. Bueno, la discusión fue porque se disputaban un asiento en la iglesia. ¿Cómo son, eh? Bueno, cuando Magdalena estaba insultando a viva voz a doña Ana, fue escuchada por el marido de esta, ¿De cuál? que ¿cómo se llamaba? Don Juan Sáenz de Baeza. ¿Te lo vio? Como ya habíamos Si anticipado. a mí me sonaba el Y parece que el tal Sáenz de Baeza le metió una bofetada No, a Magdalena. a Magdalena. El escándalo, bueno, fue tranquilizado por los sacerdotes que intervinieron antes de que el incidente pasara a mayores. Bueno, si bien los ánimos se calmaron, Magdalena en sus pensamientos condenó a muerte a Sáenz de Baeza, Bien hecho. pero no sabía cómo matarlo. Claro. Entonces pidió a sus hermanos que se encargaran del crimen, pero ellos se negaron a hacerlo. Entonces empezó a salir de noche vestida de hombre, armada de espada y con un palo buscando a su enemigo, pero no encontraba oportunidad para hacerlo. Entonces fue cuando aceptó los avances amorosos del noble vascongado don Pedro de Urruchúa. Para casarse con él le impuso la condición de que matase a quien tanto odiaba. Qué Bueno, este hombre, don Pedro de Urruchúa, fue esquivando el bulto, fue eludiendo el cumplimiento de aquella solicitud. Bueno, y ella se enfureció, se enojó, ahora con el marido. Y un día que don Pedrito salió a cazar con perros y halcones, ella se quedó en la casa donde vivían, planeando su asesinato en compañía de 2 esclavas. Al anochecer llegó el marido cansado, morfó un poco y se acostó. Ella simuló que rezaba en el pequeño oratorio del dormitorio y cuando vio que el marido dormía, llamó a las esclavas y entre las 3 lo liquidaron a cuchilladas. Chao. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, después ella dijo que el capataz Lucas de Campos, que lo llamaran. Le dijo a las esclavas, llamen al capataz. Sí, Al capataz. capataz. Vino Lucas de Campos y le dijo, mira, vamos a ocultar este cadáver y vamos a simular un accidente. Y el capataz dice, no, yo no voy a hacer esto. Y en un descuido el capataz rajó al galope a Potosí y le contó toda la policía. Bueno, al rato cayó la policía. Bueno, ya en la cárcel alguien la previno de que los hermanos están planeando una fuga. Con otros crímenes te van a liberar, estate atenta. Pero Magdalena dijo que la dejaran en paz. No quiso que la rescataran. El proceso debía realizarse en la audiencia de Charcas, por lo cual ella fue sacada de la cárcel potosina, la montaron en una mula y recorrieron 30 leguas que implicaban varios días de viaje. Sí. Las esclavas también habían sido detenidas, ninguna quería confesar la verdad, fueron sometidas a tormento. Bueno, a las 3 mujeres se les impuso la pena de muerte, que debía ser concretada el 14 de diciembre de 1663. Ese día la población se despertó alborotada. La mayoría se sentía solidaria con Magdalena por ser mujer y porque su condición social inspiraba respeto de la criolla. El arzobispo Villarroel, ¿Cómo le va? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Interpretando el sentir popular, acudió a la sede de la audiencia donde estaban reunidos los oidores la mañana de la ejecución. Pidió que se conmutara la pena de muerte de la señora Teliez. Presentó un recibo de los oficiales de la Caja Real que probaba que habían depositado 25.000 pesos recolectados en la ciudad para salvar su vida. Un ministro, Joseph del Corral Calvo, opinó
que no podía aceptarse ninguna suma de dinero para alterar el fallo de la justicia. Ante tal disidencia, se resolvió elevar el caso al virrey de Lima. Como los pliegos tardaban 2 meses en ir y venir, Magdalena siguió en la cárcel de la Audiencia, celosamente custodiada, pero ahora dando muestras de resignación y de humildad. El virrey actuó como Poncio Pilato. Nada tenía que ver en un asunto de justicia que era exclusivamente competencia de la Audiencia de Charcas. Correspondía a ese tribunal actuar conforme a derecho y aplicar la ley estrictamente, sin necesidad de hacer consultas a ninguna autoridad superior. Y llegó nomás el día de la ejecución. Doña Magdalena y una de sus esclavas subieron al patíbulo y murieron. Era con collar de hierro el ajusticiamiento. Ajá. ¿Con el garrote bien o con collar de hierro? Acá collar de hierro. Ajá. Ante el silencio profundo del pueblo, un silencio solo interrumpido por el musitar de oraciones o algún sollozo, ¿no? La asistencia a la segunda esclava quedó suspendida porque estaba embarazada. No se consideró justo que la criatura que llevaba en su vientre, que después de todo era inocente del crimen, sufriera la misma desgracia. Pero al día siguiente del parto, sin esperar nada, la ejecutaron. Claro. Magdalena no pudo jamás saciar el ansia de venganza contra su enemigo, don Juan Sanz de Baeza, que fue el que le dio aquella bofetada. Baeza recién se enteró de las intenciones de Magdalena pero mucho tiempo después, cuando ella ya estaba muerta. Una historia sangrienta, la de esta mujer, malísima, bravísima. Estaba pensando, Alejandro, recordando más bien que una ciudad que ahora nos parece con una vida social medio insignificante, como es la bella capital del Ecuador, Quito, era conocida a partir de esos sucesos. Yo pensé que era para la época de la Revolución de 1810, y no, era en finales del 16, de ahí en adelante. La ciudad en la cual sería como Las Vegas ahora. Uno llegaba a Quito y las mujeres no tenían los pruritos morales de otras ciudades, como podía ser Guayaquil o Lima mismo, o ni que hablar Buenos Aires, que no existía siquiera. Y que entonces se respetaba este rito de la noche de San Juan, por ejemplo, donde todos comparten su pan, su mujer y lo que quieran. Y que justamente hay aquí un dato que es imposible evitarlo, que es la condición mestiza de doña Magdalena Telles. Quizás todo esto podría no haber pasado, pero tampoco hubiera habido la reacción si no hubiera aparecido el rasgo distintivo de nuestras Américas, que es el mestizaje. Nadie puede ser americano si no es mestizo. Esta misma cosa que usted contaba de diferencias entre españoles viejos y nuevos, o cristianos viejos, o criollos nuevos, o lo que fuera, en México todavía tiene una tradición, porque hubo una noche, ya bien avanzado igual entre la modernidad, en que se empezaron a oponer estos señorones a la Revolución Mexicana, y ahí salieron, por supuesto, los muchachos revolucionarios, y allí donde había un español o alguien que les parecía tal, lo fusilaban. Y se llama cazar gachupines, claro. Y salen a todo esto. Pero de todos modos digo, cuando uno ya ve una mujer que es mestiza, digamos, que es americana, que es criolla, y esto junto con la nobleza acarrea un riesgo, y además la ve que ha sido capaz de seducir a alguien para una venganza, y además la ve con ese porte y esas cosas, tiene que distinguir. El imperio nos ha dado esto, nos da la esposa o bien la otra, y la otra, en ese caso, es imposible salir indemne. Aun cuando ella se muera, volverá después de la muerte, porque en esa insistencia consiste el carácter de la maleva. La maleva es un tango compuesto para esta ocasión por Mario Pardo, así que vamos a escucharlo en la estupenda versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Hablaremos esta noche de refutadores de los milagros de Cristo. Voltaire ha escrito acerca de algunos personajes que, con argumentos históricos o con discursos apasionados por lo menos, intentaron refutar, desmentir los milagros atribuidos a Jesús. En la época moderna, Thomas Woolston, un doctor en Cambridge, fue el primero que tuvo la audacia de no admitir en los evangelios más que un sentido alegórico y espiritual.
sostenía que ninguno de los milagros de Jesús se había realizado. Parece que Wollstonecraft escribía mal, sin arte, con un estilo confuso y grosero, pero con enorme convicción. Probablemente lo uno era la causa de lo otro. Sí. Los 6 discursos que compuso contra los milagros de Cristo se vendían públicamente en Londres y en su casa. Desde 1727 hasta 1729 se hicieron 3 ediciones de 20.000 ejemplares, muchísimos para la época. Sí. Cuenta Voltaire que, temblando, dice él mismo, ¿no?, realizó la crónica de Thomas Wollstonecraft. El doctor de Cambridge, antes de dar cuenta de sus refutaciones, decía cosas tales como que Jesús era un pordiosero, un hermano colector, y que antes de dedicarse a predicar en los caminos reales, fue un pobre aprendiz de carpintero. Escribió Wollstonecraft al respecto: es sorprendente que la curia romana no conserve entre sus reliquias alguna obra de sus manos, por ejemplo una mesita. Ajá. Dice Wollstonecraft. El trabajo de este hombre dirigió sus críticas sobre todo con los muertos que resucitó Cristo. Afirmaba que un muerto resucitado hubiera llamado la atención y hubiera asombrado al universo. Wollstonecraft, ya basado en algunos saberes históricos, decía que toda la magistratura, sobre todo Pilatos, debía haber formado procesos verbales. Era costumbre que el emperador de Roma pidiera a procónsules, pretores, gobernadores de provincia, qué sé yo, que les informaran acerca de todo. Así que imagínense, si el milagro de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, hubiera sido cierto, las autoridades lo hubieran interrogado para averiguar qué es lo que había hecho su alma durante los 4 días de su muerte. Bueno, este argumento puede aplicarse a casi todos los episodios de la historia de los que No hay no hay esos testimonios. registro, y no hay testimonio en el registro civil del nacimiento de Alejandro, ni fotografías de Julio César, ni análisis de sangre de Trajano. Claro. Así que, bueno, lo cual tampoco es ningún argumento. No, Así bueno. que no haya pruebas de otros no es argumento para refutar el que no haya pruebas de este. No, por supuesto. Muy bien. Pero se escucha cierto Pero encono, ¿no? sí, Cierto- ya el tipo cierto venía, ánimo. ya el tipo venía mal de la casa. Sí, sí. 3 muertos resucitados, decía Wollstonecraft, no sin algún sentido, ¿no? Ah. Habrían sido testimonios de la divinidad de Jesús que deberían haber convertido automáticamente a todo el mundo al cristianismo. Bien. Esto no sucedió. Solo al cabo de 100 años, algunos hombres, se enseñaron unos a otros, guardando el mayor secreto, los escritos que referían los supuestos prodigios. Agregaba Wollstonecraft que entre el pueblo se ignoraron por inexistentes las pruebas de los milagros. No lo mencionaron, al menos en los primeros 2 siglos, ¿no? No lo mencionaron ni Flavio Josefo, ni el sabio Filón, ni ningún historiador griego o romano de aquella época. Flavio Josefo no fue exactamente contemporáneo, pero casi. Y fue contemporáneo del emperador Tito, o del general, cuando este emperador era general, conquistó Jerusalén allá en el 70. Pero fue más o menos, casi de las mismas generaciones que Cristo, ¿no? Y lo menciona, pero casi nada, muy poco. Bueno, pero no importa. Sí. Thomas Wollstonecraft, si es que lo menciona, Thomas Wollstonecraft dedicó cada uno de sus discursos a un obispo. Las dedicatorias no fueron nada amigables. Acusó a los obispos de orgullo, avaricia y ambición desmedida. Uno de estos obispos, harto de padecer los insultos de un miembro de Cambridge, denunció a Wollstonecraft y se inició entonces un proceso. En el año 1728 encarcelaron a Wollstonecraft. Debe haber sido
un obstáculo para la venta de sus escritos que se hizo, como se ha dicho aquí mismo, entre 1727 y 1729. Los vendía en su casa y estaba en cana. Claro, raro eso. Bueno, se lo sentenció además a pagar una multa por blasfemo. Debe haber estado pocos días en la cárcel. Unos amigos lo sacaron de la cárcel, ya me imaginaba, tras pagar una fianza enorme. Claro, dejate de jorobar con eso de los milagros y qué sé yo. Wollstone, sin embargo, no paró de blasfemar. Llegó a decir que el milagro de los panes había sido la dádiva de un panadero próspero y solidario que seguía la prédica del Cristo. Mire, es menos creíble la dádiva de un panadero próspero y que solidario. la multiplicación de los panes. Sí. Más veces he visto panes multiplicarse Sí, señor. que panaderos ser generosos. Cuenta Voltaire que los vecinos se juntaban para escupir a Wollstone. Claro. ¿Para qué juntarse para escupir? Sí, lo No, puede hacer no es una actividad que requiera... por separado lo puede Se hacer. puede uno, incluso diría que hasta es mejor escupir cada uno por separado que juntar los esputos colectivos para arrojárselos en un solo acto a Wollstone. Bien, parece que Wollstone tras limpiarse saludaba afectuosamente. Murió poco tiempo después de salir de la cárcel en su casa de Londres. Sus últimas palabras fueron: "Este es un paso que todo caballero debe dar". Se refiere a la muerte. Sí, eso. Es un gesto muy sajón, ¿no? El decir cosas supuestamente graciosas en momentos dramáticos. Esto ¿Lo dicen o es parte del humor que Sí, es parte- hacen los de alrededor, digo? Sí, no lo sé. No lo es- sé. no sé Es si parte es del dicho. cine americano, sí, Mm. de todo el tiempo. Están cayendo bombas y los tipos dicen cosas. graciosas. Estoy harto de eso, ¿no? Aparecieron, dice aquí este informe, otros refutadores. Como lo había hecho Wollstone, digo con respecto a la imposibilidad de que se hubieran operado milagros, la resurrección, etc. Un tal Bolingbroke arguyó también que todo el mundo romano, y sobre todo sus eruditos, debieron haberse enterado rápidamente de estas cosas. Una difusión, especialmente de la resurrección, que empezara 2 siglos más tarde, lo certificaba, decía el tipo, como falso. Algo que recién lo empiezan a contar 200 años después, bla, 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 bla. Dice Voltaire: el libro más terrible que apareció contra las profecías y contra los milagros fue el que compuso Lord Bolingbroke. Por fortuna, su estilo es tan pesado y empalagoso que se necesita extraordinaria paciencia para leerlo. La fe puede estar tranquila, dijo Voltaire, que tanto detestaba a la superstición como a los pésimos escritores. A principios del siglo XVII surgió otro personaje que osó decir que los milagros del Nuevo Testamento eran falsos. Era un sacerdote de Lorena que se llamaba Nicolás Antonio. ¿Qué tal? La verdad es que sus argumentos ya no eran los que podían provenir de una indagación histórica. Los de Nicolás Antonio fueron discursos desde otra fe, y su discusión fue más bien la de un mártir. Allá por 1630 abrazó el protestantismo y fue ministro de una orden en Ginebra. Allí, tras una intensa lectura de textos hebreos, llegó a una ecuación extraña, no se sabe muy bien cuándo ni cómo, ¿no? Pensaba que si los protestantes tenían razón contra los papistas, los hebreos, más alejados aún de los papistas que los protestantes, debían tener más razón todavía. Efectivamente es una ecuación un poco extraña. A eso le llamaba pensar. La cuestión es que se convirtió al judaísmo y se fue a Venecia. Allí tuvo un alumno de teología, al que convirtió también, pero que al poco tiempo lo abandonó porque no tenía vocación de mártir. Un día Nicolás Antonio se fue descalzo a Ginebra a declarar ante los jueces
que solo había una religión verdadera en el mundo, que no había más que un Dios, que esa religión era la judía, que se volvía indispensable que la gente comenzara a circuncidarse. Aseguraba Nicolás Antonio que los funcionarios del Imperio Romano habían aceptado falsos milagros cuando la política los obligó a adoptar las supersticiones del pueblo para subyugarlo mejor. Recién entonces, decía Antonio, se habían difundido historias de peces multiplicados. Antes no. Nicolás Antonio fue apresado. El Consejo de los Predicantes de Ginebra opinó que había que sangrarlo de la vena cefálica, haciendo que tomara baños y buenos brebajes. Bien. Digamos que lo creyeron loco. Sí, o algo así. Se dijo también que si en Roma vivían 8.000 judíos, en Ginebra se podía tolerar a uno. O sea, fue un discurso más bien de tolerancia. Se elevó la opinión al Consejo de Gobierno, que al leer la palabra tolerancia se indignó. Imagínense. Deseando encontrar un pretexto para quemar a un hombre, lo que en aquel tiempo sucedía ya raras veces, opinaron que Nicolás Antonio debía morir en la hoguera. La sentencia se ejecutó el 20 de abril de 1632 en un campo llamado Plain Palais. Habían llegado para ver aquella muerte unas 20.000 personas. Esta es la glosa de estos escritos de Voltaire. Y hemos pensado una canción piadosa Para todo, le diría. para todos. Para todos, Para también el que para cree, Voltaire. para el que no cree, Sí. para el que se siente reconfortado por la fe, para el que no puede abrazarla, para el que queda queriendo abrazar la fe, queda abrazando el aire, como quien quiere abrazar un sueño o un fantasma. Suplicando a la cruz se llama esta hermosísima y breve canción que canta Edmundo Rivero acompañándose él mismo en guitarra.